¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos aquí a la oficina de la parroquia de San Cosme. Y en esta ocasión voy a platicar con alguien que tiene un poquito de todo en esta carrera del teatro, porque curiosamente algunos comienzan como actores y después de repente brincan a directores y de repente también a productores, que es lo más difícil porque de alguna manera actuar cuando a uno le pagan, dirigir cuando a uno le pagan está muy bien, pero cuando uno ya tiene que producir e involucrar también el capital ya no es tan fácil. Así que bienvenido, gracias por Muchas estar gracias por la aquí. invitación. Me dices que formas parte de una compañía que se llama Apeiron, un Apeiron, nombre griego, ¿no? ¿Le griego, quieres decir a la gente qué significa claro. este nombre? Apeiron, bueno, es un concepto que generó Anaximandro, que es uno de los filósofos presocráticos, del cual nos quedan fragmentos nada Sí, más. nada más. Pero uno de ellos es el concepto de Apeiron, que significa la sustancia primigenia de donde todo surge. Exactamente, porque los griegos se preguntaban ¿de dónde surge el mundo? ¿Habrá sido un caos inicial o habrá sido una masa cósmica o habrá sido el motor inmóvil? Y entonces este hombre dijo el apeiron. Entonces, de alguna manera me imagino que tu compañía dice simplemente tomamos un origen y esto lo vamos a transformar en teatro, en música, en poesía. Me imagino, no sé. Sí, en realidad la historia es que hubo un concurso en el año noventa y tantos, ya casi 2000, hubo un concurso, en el 2000 fue el concurso propiamente dicho, de teatro trágico griego que lanzó el gobierno de la Ciudad de México de aquel entonces, y el director, nuestro director fundador, que era Fernando Martínez Monroy, decidió, habíamos trabajado con él durante varios años en un seminario de análisis de texto dramático, y decidimos, pues ya llevamos a escena esta investigación, ¿no? Ya hay que llegar a... Y pues entramos a este concurso y pedían un nombre de la compañía y como era griego, él dijo, bueno, pues este concepto me gusta mucho, pues vamos a ponerle así a la compañía y sí tiene que ver porque la idea es un poco que todos uníamos nuestras manos porque era un grupo de gente diversa, uniendo nuestras manos para crear algo nuevo, ¿no? Algo distinto, algo en donde cupiera toda la imaginación, donde se pudiera amalgamar la experiencia humana, que eso era lo que nos interesaba mucho. Entonces, de Entonces, alguna forma salió ahí. ¿esta compañía cuánto tiempo tiene? Este año cumplimos 26 años. 26 años, no es fácil, es muy fácil iniciar algo, pero darle seguimiento, complicado porque especialmente estamos hablando de personas y las personas somos complicadas. Es que ya me enojé con el otro, no me dieron el primer papel, ya me voy mejor a otra compañía, en fin, así Sí, es el mundo del del arte, teatro, del ¿no? teatro, sí. Y tú empezaste como actor, me dices. Sí, bueno, yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofías. De Filosofía y Letras conocí al maestro Fernando Martínez Monroy. Él también estudió ahí y fue alumno de la maestra Luisa Josefina Hernández Ujú. y trabajó con ella, fue su adjunto y siguió trabajando durante muchos años con ella. Entonces él, digamos, ha sido continuador de toda la teoría que ella generó de análisis del drama y él continuó trabajando, ella, la maestra, planteó toda la cuestión de los géneros dramáticos y Fernando siguió desarrollando la parte que tiene que ver con el estilo en el drama. Entonces, bueno, yo lo conocí en la facultad y un grupo de personas nos juntamos para tomar esta clase con él, porque él se había ido a España a estudiar a la Complutense de Madrid y regresó a mitad de semestre, entonces no pudimos acabar de ver todas las materias, todo lo que teníamos que haber visto en un año. Claro. Entonces ahí empezó todo, ¿no? Empezamos primero con este seminario y después pues decidimos llevar a escena la cuestión y a partir de este montaje que fue Electra de Sófocles que montamos, eh, comenzamos a trabajar ya constantemente y a investigar. Entonces la investigación que Fernando hacía pues era tanto en las clases, porque la maestra pues, lo que planteaba mucho era justamente que el trabajo del análisis se hace con los alumnos, justamente en intercambio que va viendo de lo que cada quien está observando. De hecho, por eso no publicó un libro propiamente dicho, sino que decía, bueno, yo no puedo publicar yo un libro porque no le voy a robar las ideas a todos, ¿no? Es decir, en realidad lo que importa mucho del trabajo del análisis es la responsabilidad que cada quien asume de entender el texto, ¿no? De Bueno, pero sí descubrir. podía hacerlo como una especie de memoria, de participación de todos. Sí. Entonces, iniciaron un poquito con esta idea de acercarse al teatro griego, presentarlo a las nuevas generaciones. ¿Siguen con esta idea del teatro griego No, o han tenido otros cambios? en realidad, toda la teoría del drama, esta que le comento, es pues para analizar todos los géneros. Entonces nos ha interesado mucho justamente trabajar más bien con respecto a descubrir qué pasa en el texto. Sea una tragedia, sea un melodrama, sea una obra didáctica, sea la obra que sea.
nos interesa mucho justamente indagar en el efecto que genera cada obra en el espectador. Entonces hemos trabajado diferentes autores. Lo que sí nos ha interesado mucho, pues básicamente es que sea un teatro que funcione dramáticamente muy bien, ¿no? Es decir, todas estas tendencias nuevas de la narraturgia que ya está en decadencia, ya pasó de moda ahorita. Todo ese tipo de cuestiones nos ha interesado porque pues creemos que básicamente no aportan demasiado y efectivamente ya pasó que pues, pasaron sin pena ni gloria. Pero básicamente nos ha interesado mucho en esta investigación de la esencia que es lo dramático que en el teatro y cómo efectivamente esta esencia se traduce en términos escénicos en el trabajo del actor, en el trabajo del escenógrafo, en el trabajo del director, ¿no? Y encontrar cómo esta traducción es posible comprenderla, es posible asumirla y que efectivamente nos lleva a una cosa muy importante que ha sido fundamental para nuestra trayectoria, que es justamente la relación con el espectador, ¿no? En general, el teatro ha estado en crisis desde los griegos, yo creo. Había una serie que se llama Yo Claudio, que hacía el chiste, un personaje, ¿no? Que era un dramaturgo, y decía, el teatro siempre estaba en crisis, desde antes de que fuera teatro, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho mucho como teatro en México es que nos hemos cerrado, ¿no? Al espectador. Y a nosotros nunca nos ha interesado eso, nos ha interesado que el público venga y se lleve algo, se emocione, ría, se conmueva, Claro. es decir, que realmente hay una transformación. Finalmente la esencia de lo dramático tiene que ver con mover, con transformar. Claro, bueno, recordamos que el teatro se originó no solamente como para divertir, sino era para crear conciencia, incluso una forma de catarsis, iba acompañando mucho el mundo de la medicina. En Epidauro estaba el Gran Teatro junto a las clínicas, junto a los lugares donde los médicos escuchaban, junto a las termas, porque también lo que le llaman ahora SPA, ¿no? Salud por agua, esto funcionaba mucho porque el ser humano se enferma no únicamente del cuerpo, sino también de la mente, se enferma de la esperanza y de muchas cosas más. Y esto es muy importante porque estás hablando de dos tipos de teatro, a lo mejor hay más, pero hay un teatro como un cine que nada más divierte. De hecho, hay muchas películas que yo de repente voy a ver y digo, sí, hubo muchos efectos especiales, hubo mucha, pero de historia no hubo nada, ¿no? En Así es. cambio, algo más profundo, como los griegos lo hacían, era meterte a una problemática particular. Y como cada espectador tiene una problemática y le mueves algo cuando estás metiéndote a a los temas más interesantes, pues salen siempre con un contenido en el teatro, ¿no? Claro. Ahorita, bueno, estamos ahorita trabajando, justo el maestro Fernando falleció el pasado 16 de diciembre de Ah, 2021 caray. y nosotros hemos continuado, decidimos continuar con lo que él había planteado la labor y él dejó sin estrenar dos obras, o sea que ya estaban trabajadas, prácticamente montadas, pero no se pudieron estrenar por la pandemia y él falleció. Entonces llevamos a escena antes del desayuno de Eugene O'Neill y el zoológico, una versión que él hizo del Zoológico de Cristal de Tennessee Williams, que es lo que estamos ahorita presentando. El zoológico De de cristal, cristal. Ya sí. desde el zoológico ya me suena un poquito interesante porque se trata de animales o se trata de personas. Es una obra, bueno, Williams pues es uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, pero esta es una obra muy personal de él, está hablando de la historia de su familia. Y entonces el zoológico de cristal es la hermana menor, tuvo polio de niña y es una niña que ha crecido como muy ensimismada, muy encerrada en su mundo. Y ese mundo que ha creado ha sido en torno a unas figuritas de cristal de estas mexicanas, de animalitos de cristal que el papá le encantaba a Vidrio México, soplado, vidrio ¿no? soplado, exacto. Y tiene su colección de animalitos de cristal y la mamá le pone el zoológico de cristal. Y es muy metafórico porque finalmente es como, ella es delicada como esas figuras, ¿no? Y entonces la historia pues está tratando una historia muy común porque es un padre que se va, que deja a la familia y una madre que tiene que hacer cargo de los dos hijos y una madre que está soñando con el pasado porque es una mujer que vivió en el sur de Estados Unidos y ella era hija de estos grandes terratenientes que esperaba casarse algún día con bla 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 y se termina casando con un empleado de la compañía telefónica que la abandona. Entonces, pues está muy atribulada con esta hija que no la lleva a trabajar, la lleva a estudiar y no puede porque se pone muy nerviosa y vomita porque que se parece mucho
a cómo están los jóvenes en este momento, Así como de de cristal, no los puedes cristal, tocar, ¿no? exacto. Y ella está así desde antes, ¿no? Porque está en los 30. Y está desesperada y al hijo lo obliga, pues lo plantea, pues es que no podemos hacer nada, tú tienes que trabajar para mantenernos. Y él está en esta disyuntiva. Entonces hay un punto en el que, pues la obra avanza al punto en que él tiene que tomar una decisión. Y pues la decisión la toma. El asunto es que eh, no puede con la decisión que toma porque decide irse, pero pues se va huyendo prácticamente. Entonces, lo que vemos es un hombre que está atormentado. La obra se maneja en dos planos. Empieza el público, él empieza hablando al público y empieza a contar su historia. Y lo que vamos a ver es la rememoración que hace él de toda esta vida en el pasado. Y lo que estamos viendo en la actualidad es cómo él toda su vida se la pasa desesperado cada noche buscando con quién platicar porque no soporta la culpa. Uy, qué tremendo, ¿no? Esto me recuerda, bueno, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un problema o cuando tenemos una amenaza? Pues la psicología nos dice, hay dos formas de enfrentarte a la amenaza. Una, si tu mente, si tus conocimientos te dicen, eres fuerte, tienes los elementos para atacarla y para vencer, enfréntatele. Pero la mente te dice, cuando sientes que no tienes los elementos, las herramientas, huye. Y muchos lamentablemente sí tienen las herramientas, sí tienen los elementos, pero por baja estima, por sentimientos encontrados, piensan que no los tienen y huyen. Y mucha gente lamentablemente huye de la realidad, pero la mente es perversa o es sabia y siempre estará diciéndote, ¿por qué huiste? Tenías que haberte quedado ahí, Enfrentado. ¿no? Sí, 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 pues esta es una obra, bueno, escribió en los 30, en los 40 de Tennessee Williams, y es una tragedia. La obra está funcionando, es muy bonito porque es una, retomando a los griegos, Williams y sobre todo Williams y Arthur Miller de alguna forma a replantear una visión moderna de lo trágico. Y esta es una de esas obras. Entonces es muy interesante porque lo que vemos en general en las tragedias siempre es la relación que el ser humano establece con su familia. Desde Electra, el Edipo, Sófocles, Edipo, claro, en sí. realidad todo está hablando de familias, todo este tipo de Todo obras comienza en en familia, ¿no? familia. Hamlet Y no mismo, es de qué bonita familia, como no, decía Pompín, sino no, al es que en contrario. las familias hay cada cosa, ¿no? Sí, entonces es una reflexión muy interesante acerca de este universo familiar, de las dificultades que todos enfrentamos como personas, justamente, pues esto que decía Freud, ¿no? Este camino, el que lo toma justamente de Edipo Rey, ¿no? Que está este camino, este cruce de tres caminos famoso por el que tiene que ir Edipo, que parece la paradoja, ¿no? O sigo el camino de mi papá, o sigo el camino de mi mamá, o qué sigo. Y finalmente, pues el punto es que uno tiene que encontrar, como dice usted, su propio camino, ¿no? Pero eso Vamos a implica, preguntarle a Freud, a ver. aquí está por aquí. Aquí está, por aquí Freud. Así que Freud, ¿qué decía en relación a esta obra? Pues yo creo que le gustaba, seguramente la alcanzó a leer. Y en general es muy bonito porque nosotros trabajamos mucho sí que nos gusta mucho el realismo, que es el estilo al que pertenece la tragedia. Y lo que hemos observado mucho es que justo Freud, la observación que hace Freud sobre el carácter humano, es el mismo tipo de observación que hace el realismo en el teatro. Entonces, toda esta visión de la infancia, toda esta visión de cómo efectivamente el ser humano no puede escapar de quién es, ¿no? No puede, y lo buscamos, queremos, como dice usted, huir, Uy, escapar, claro. y en lugar de detenerte a reflexionar y encontrar la solución, porque siempre hay una solución. El problema es que estamos pensando que estamos atrapados, ¿no? Pero esa idea es una idea, pues, falsa. Realmente siempre hay opción, que es un poco lo que finalmente trabaja el Claro. psicoanálisis, ir a buscar opciones, ¿no? O sea, es decir, ya deja de pensar que estás encerrado y atrapado por un destino terrible que te aplasta, sino ponte a pensar dónde están las salidas, y siempre están ahí, ¿no? Y eso es un poco la reflexión. La obra finalmente está planteando pues la destrucción de este personaje, ¿no? Pero lo que nos interesa mucho plantear es justo esta posibilidad de que uno como espectador lo vea, lo reconozca y piense, ¿no? Si realmente es así, si realmente no hay otras posibilidades, porque la obra misma le va dando opciones, ¿no? Hay un punto en que
Laura es desesperante porque uno dice, bueno, esta niña de verdad no es posible que vomite porque le van un examen. Y uno dice, bueno, ¿qué pudo haber hecho? Y uno dice, bueno, pues es que bastaría con decirle, pues aunque vomite. A ver, Ay, mijita, te es que sientas aquí. es la niña de cristal a la que no le puedes Es, decir nada. sí, pero pues, digo, y creo que la obra es muy, 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 muy actual, ¿no? Y creo que es una cuestión que los jóvenes tienen que reflexionar mucho. También por eso nos gusta mucho la obra. Por eso, porque es como, pónganse a pensar, ustedes creen que están defendiendo una especie de privilegio y lo que están defendiendo es su propia destrucción, ¿no? Porque no es posible que se aferren a pensar, a defender su supuesta debilidad, su supuesta fragilidad. Y es muy terrible porque Fernando y yo trabajamos en varias escuelas de teatro en la UNAM, en Limba, y se lo digo, es tristísimo por las últimas 10 15 generaciones, en los últimos 15 años, el nivel de mortandad en jóvenes es muy elevada. O sea, en nuestras generaciones anteriores se iban, no hacían teatro, fue lo que puede pasar. Pero en los últimos 15 años ha sido muy triste de verdad encontrar que en un grupo, por ejemplo, yo estoy en el CUT, un grupo completo de mis compañeros, una generación completa murió. Y no que hayan chocado un día, sino fueron así paulatinamente muriendo. De ese grupo queda una Además persona. el aumento del suicidio, Y muchos fueron esta suicidios, situación efectivamente. de no soporto la realidad, no soporto lo que me rodea. Y esto puede ser también, en los cursos de autoestima que yo digo, por el papá o la mamá que quiso resolverles todo, que quiso Exacto, hacerles todo, y entonces eso entró a la mente del niño como, si me lo hacen es porque soy incapaz, exacto. es porque no puedo, y cuando no está mamá o papá, entonces, ¿qué hago? O invento algo que me haga Y responsabilizar, ¿no? irresponsable, ¿no? Tengo problema, vomito, ya con Ya eso con eso. ya me salvé. Ahora, cuando la gente escucha, seguramente ustedes escuchan, ay padre, nos está invitando a ver una tragedia, por favor, ya, le prende uno a la televisión y mataron acá y están asaltando acá y no se puede caminar por acá. Por favor, otra tragedia ya no. ¿Por qué la gente tendría que ir a ver esta obra si es una tragedia? Bueno, primero hay como un perjuicio muy grande con respecto a lo que es la tragedia. La obra tiene un nivel de intensidad alto, efectivamente, pero este hombre bueno, es un poeta. Entonces, lo que es muy bonito es que tiene dos escenas muy intensas con las que empieza la obra y después va cambiando, de manera que uno primero está así y después va avanzando la obra y vamos conociendo a estos personajes. Entonces tiene unos momentos en que uno se la pasa botado de la risa porque la madre es una mujer muy equivocada, pero muy encantadora. Y entonces uno Uy, ve a la madre y uno, de verdad, hay un momento que uno la podría besar porque de verdad es encantadora. Y eso es lo que hace más complicada la cosa porque uno dice, es encantadora y está profundamente equivocada. Las dos cosas a la vez. Entonces, es interesante porque uno va a salir como de la visión cotidiana, vamos a decirlo así. Estamos en un momento en el que la gente mira en blanco y negro, ¿no? O es bueno o es malo, o está en mi contra o está a mi favor, y ya, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver son personajes complejos, que no son fáciles de definir, y eso se vuelve interesante, porque entonces se vuelve muy difícil levantar el dedo acusador de maldito, tú eres el malo y aquí y eres el bueno, sino que esto nos permite como empezar a visualizar la vida un poco más ampliamente, ¿no? Entonces, no lo van a padecer, es decir, no no vaya a crean que no van a sufrir. ir a sufrir, esta obra no es para sufrir, es una obra para conmoverse, para emocionarse. La obra, de verdad, la gente dura casi 3 horas, pero la gente se la pasa Y muy no es bien. musical, para que piensen, es que me la van a hacer ligerita con la música. Aquí no. No es Aquí musical. se trata de, mire, vamos a hacer que las ideas vayan saliendo, porque a veces no permitimos que salgan, ¿no? Sí, pero de una manera muy emocionante. Eso sí, la obra no es aburrida, es muy divertida. Entonces, la primera escena es muy chistosa, la segunda escena es de una intensidad, así que uno se queda así. La tercera es igual muy intensa, y después empiezan otras series escenas que se vuelven tremendamente divertidas. De verdad, la gente está botada de la risa con lo que está pasando. Lo que pasa es que al final, cuando ya acaba la obra, entonces uno se queda con una estación así de, ay, muy desconcertante, porque pasé por muchas emociones. Y en ese sentido les puedo decir, no se van a aburrir de ninguna manera. Se la van a pasar bien y al mismo tiempo, pues al final podrán ponerse a pensar un poquito. Tampoco es que tengan la obligación, que eso es lo bonito del teatro, ¿no? Claro, cada quien Uno tome lo que lo que quiera. quiera. Pero eso sí, aburrirse no se van a aburrir, se la van a pasar muy bien. Somos un equipo de personas, hemos trabajado, bueno, trabajamos con Fernando 26 años
Entonces, les puedo garantizar que es un equipo de gente muy talentosa y muy preparada. ¿Quiénes son los actores? Los actores son la madre, que se llama Amanda Winfield, lo interpreta Abigail Medina, que es una actriz de la compañía que también ya tiene 26 años de trayectoria. Mario Alberto Moreno, que es un joven actor de 30 años, es más joven, pero también es excelente actor. Viridiana Monteagudo, que también es parte de la compañía y es también excelente actriz. Y el más joven de todos es Orlando Ceballos, pero en realidad él también son actores profesionales todos. Abigail estudió en la facultad, Viridiana en la Escuela de Teatro de Limba, a Mario Alberto también en la facultad, y este muchacho, Orlando Ceballos, en la UAM, en la Universidad de Estado de México. Que sin hacer ninguna palabra negativa en contra de otros actores de televisión o de teatro, tenemos que decir que se trata de educación en serio, no de escuelas patitos, sino son precisamente actores que quizás no los vemos en alguna novela de estas o en algún teatro musical, pero que sin embargo tienen todo el cuidado y toda la formación teatral. ¿En dónde se están presentando? Nuestro foro que tenemos somos una compañía independiente, que esa es otra cuestión. Estamos ubicados en Doctor José María Vértiz 1054, a cuadra y media de Eje 5 Sur, Eugenia, en la colonia Vértiz Narvarte. Entre el eje 5 Y y el el eje 6. eje 6, ok. Sí, sí, ahí estamos, muy cerquita del eje 5. El foro se llama Fernando Martínez Monroy, en honor a nuestro director, Foro Fernando Martínez Monroy de Apeirón Teatro. Y estamos los viernes, sábados y domingos. Ya estamos prácticamente acabando la temporada. Pero bueno, no, si, como vamos a seguir con el foro, de todas formas, y vamos a seguir con otras actividades, lo que sigue después es el estreno de un texto del maestro Fernando, que se llama Y habitó entre nosotros, que es un texto, una serie de textos que escribió Fernando en torno a una serie de personajes que conocieron a Jesús. Mm. Y es un punto de vista, no es religioso en el sentido católico del término, sino es un texto que está haciendo una reflexión, digamos, filosófica y existencial acerca de la luz que finalmente, de la conciencia que vino a despertar Como Jesús. vio cada quien, un poco como el libro de Jalil Gibran Jalil, ¿no? Algo así como el Que, profeta, así que que es como el profeta que vamos va. viendo a todos los que lo conocieron, ¿no? Exacto, entonces no lo no habla el autor del personaje, pero sí de quienes lo conocieron, Exacto. que es una forma muy interesante porque además así pasa con los evangelios, ¿no? Ellos hablan de su relación con él. Me parece muy interesante esto que mencionaste hace un momentito de que nosotros no somos ni buenos ni malos, hay que quitar ese concepto y se va a ver desde el principio en la obra con una mamá que es muy encantadora, quizás como la nuestra. Pero esa mamá encantadora también tiene muchos errores, puede ser manipuladora, puede ser que se hace la víctima, puede ser que tiene más atención con el más pequeñito o con el mayor, o puede ser una mamá que a lo mejor por andar con los hijos ya no pela al esposo. Lo encantador no se le quita, pero hay una parte que habría que decir, hay que tener cuidado. Y sobre todo si tú eres esa mamá, decir, a lo mejor me conviene cambiar. Pero también cada uno de nosotros tenemos una parte que podemos o no podemos cambiar, queremos o no queremos, y este teatro es una opción para decir, ¿cómo estás, no? Me Sí, parece que exacto. es por ahí va la cosa. Sí, sí, eso es lo que nos interesa mucho. Digamos, nos interesa que se emocionen y que reflexionen. Pero esta reflexión, digamos, es una reflexión como muy personal, ¿no? Como muy de autor reconocimiento, como para pensar cómo estás tú en el mundo, ¿no? Para que la gente piense. Creemos que esto es, pues es un papel fundamental que el teatro siempre ha jugado, ¿no? Decía Shakespeare que es el espejo de su Sí, tiempo claro. y de su sociedad. Pero este papel creo que es lo que a nosotros como compañía nos interesa mucho que el teatro recupere o tenga, ¿no? No la ha perdido, pero que la tenga muy claramente. Y es el tipo de teatro que nos interesa hacer, ¿no? Un teatro, pues esto, que mueva a la gente, que la emocione, que no la aburra, por supuesto, pero que la lleve a reflexionar, a pensar sobre todo en su propia vida, ¿no? Tal vez no nos interesa un teatro político, pues, en el sentido de vamos a cambiar a la sociedad. Nos interesa más, Se queremos cambia la más. sociedad cambiando al ser humano, Exacto. ¿no? Eso es Así, lo que nos interesa eso es más. lo más importante. Lo básico, sí. Pues muchísimas gracias y yo solamente te sugiero, ahora que ya hay la posibilidad de tener estos elementos tan sencillos, un teléfono, claro, quizás en el caso de ustedes puede hacerse un poco mejor, pero que graben la obra, Sí, que sí, la sí. graben porque hacer los ensayos, ponerla en escena, conseguir el teatro es mucho trabajo y a veces termina la temporada y no que yo doy nada más Ujú. que la satisfacción, el gusto, el recuerdo,
la bolsa un poquito quebrada, a veces también, pero actualmente esta obra podría quedar grabada para que otras generaciones más adelante la puedan ver y como una memoria también de su trabajo, que es un trabajo sumamente importante, porque ¿cuánto tiempo para poner una obra? Híjole, bueno, nada, le diré que esta obra, el maestro, porque hizo toda la traducción, todo, le empezó a trabajar en 2018 y estamos estrenando este año apenas. Entonces imagínense el texto, después la adaptación, la dirección, o está mucho trabajo y por eso hay que apoyar de verdad, hay que apoyar de verdad el teatro y un teatro como este. Pues te agradezco mucho, no sé si Muchas quieres decir gracias. algo más a nuestro auditorio. Pues nada, que vayan al teatro que le guste, pues, pero que vengan y bueno, y que apoyen. Nosotros somos una compañía independiente y eso quiere decir que no trabajamos con el recurso de nadie más, no pedimos, a veces pedimos algún apoyo, pero en realidad trabajamos con nuestros propios recursos y creemos que es fundamental también que que la gente reconozca nuestro trabajo en principio, pero también que reconozca este esfuerzo que los artistas podemos hacer en un momento determinado para que la sociedad pues se transforme, cambie. Tenemos también obras infantiles, es decir, si les interesa, pues estamos en Instagram como Apeiron Teatro AC, en Facebook como Apeiron Teatro, básicamente, y pues ahí nos pueden buscar. Ahorita, por ejemplo, mañana nos vamos a las jornadas alarconianas con obra de Ah, teatro infantil. qué bien. Pero siempre en el mismo teatro. Sí, ahí o podemos movernos, ¿no? Ahorita también estamos, bueno, rápidamente, es en el comercial, estamos presentando una temporada de repertorio en el Foro Shakespeare. Ujú. Entonces, después, el 6 de junio estrenamos ahí en el Foro Shakespeare la otra obra que dejó dirigida el maestro, que es Antes del Desayuno, que es una obra, esa sí es más dura, más ruda. Es un experimento que hizo O'Neill, el otro dramaturgo norteamericano, un experimento naturalista para plantear pues, un ambiente tremendamente cerrado en una mujer, una visión de una mujer alcohólica a principios del siglo XX, con su marido alcohólico y una situación tremenda. Esa sí es una obra así de, pero dura una hora. Es el experimento que hace O'Neill es plantear cómo alguien se termina suicidando en una hora. Ah, caray. Pero y no es ella, es otro personaje que está allí, pero ella logra que su marido se suicide. Entonces, la situación sí es muy terrible, el experimento es así atroz, hay uno que dice, ya por favor, que se acabe, y se acaba justo cuando uno ya está a punto de decir, por favor, basta, ahí se acaba. Pero es otra forma también de generar conciencia y es un ejercicio estilístico más que otra cosa. Ya estoy en el Foro Shakespeare, en la calle de En Zamora, muy Zamora, cerca del metro Chapultepec o Chapultepec. Exacto. Juanacatlán, ¿verdad? Sí. Entonces, la dirección, pero ¿cómo dijiste? Aperion Teatro es Doctor José María Vértiz, 1054, a cuadra y media de Eje 5 Sur, Eugenia. Pero ¿cómo se llama? La liga, la Sí, página. la página. En Instagram estamos como Apeiron Teatro AC y en Facebook estamos como Apeiron Teatro. Ahí nos Bueno, pueden encontrar. y solamente para que la gente vea también los precios, ¿cuál es el precio en este teatro? En este teatro estamos ahorita en 300 pesos el boleto. Si tienen, si son personas adultos mayores, si son vecinos de la colonia, que puede ser Vértiz y Vértiz Narvarte, estamos ofreciendo el 50% por ser Uy, no, vecinos. imagínense 300 pesos para ir a ver una obra de teatro, realmente es nada. Y usted está pagando mucho por ir a ver a Luis Miguel, ¿eh? Ya me lo caché. Y resulta que no apoyamos este tipo de cosas. El otro va hasta la reventa. Creo que hay que apoyar a personas, actores mexicanos y este tipo de obras que bien vale la pena. Muchísimas gracias Muchas nuevamente gracias. y bienvenido siempre. Gracias, gracias, gracias. Gracias y nos vemos en el siguiente video.